y al inicio del programa le planteamos la pregunta: ¿qué opina usted del empoderamiento ciudadano mediante las acciones de los organismos cívicos? Y le ofrecimos estas opciones. Si es efectivo, va en crecimiento; no hay tal, es minoría, es decir, no hay tal empoderamiento, son muy pocos realmente los que tienen esa conciencia cívica, esa capacidad de análisis crítico y que esté bien informada esa minoría. Bueno, y no tengo elementos para opinar, pero usted seguramente sí tiene elementos, compártalo, porque el tema es empoderamiento ciudadano en tiempos de crisis política, económica y social. Y le damos la bienvenida a Patricia Vargas Bryan, presidenta de Participación Ciudadana 29. Pati, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Y Luis Rey Delgado, bueno, pues él trae varias cachuchas, varias camisetas, pertenece a varios organismos cívicos, es un ejemplo también, al igual que Pati, de Participación Ciudadana, y bueno, pues de pilón, titular del Contexto de Desarrollo Humano. Luis, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. En sus tiempos de descanso. Sí. Y también tendremos la participación de María Elena Morera, de Causa Común, quien nos hablará precisamente sobre esta marcha Vibra México que se celebrará el día de mañana, y con ellos hablaremos de este importante tema del empoderamiento ciudadano. Y si les parece bien, empecemos por la pregunta que le planteamos al auditorio desde su punto de vista como activistas sociales. ¿Cuál es su opinión de este empoderamiento ciudadano mediante las acciones de los organismos cívicos? Hay quienes dicen que el empoderamiento ciudadano es un mito y que se da en su gran mayoría a través de las redes sociales, y que el joven o la persona que le da un like o retuitea o se solidariza con un movimiento, pero nada más a través de las redes sociales, dice: yo ya cumplí como ciudadano. Pero hay quienes dicen que no, que hay un largo camino por recorrer y que hay que seguir picando piedra. Pati. Bueno, yo soy de la segunda opinión, Juan. Es un movimiento incipiente, no lo conocemos, no estamos educados para ser ciudadanos, para actuar como ciudadanos, pero lo tenemos que hacer. La situación que nos está presentando el país, el Estado, bueno, el mundo entero, nos está diciendo que los ciudadanos tenemos que tomar acciones y tenemos que ser parte de esta gobernanza. No podemos seguir sentados, como dices tú, frente a una computadora o frente a un teléfono, retuiteando o compartiendo información. Tenemos que pasar a la acción y tenemos que cambiar el sentido y cambiar la imagen y cambiar todo ese, sobre todo nuestros gobernantes, que nos tomen en cuenta como ciudadanos, que vean y que se den cuenta que esto es la única forma de que funcione, es trabajando en equipo, sentándonos en la mesa, viendo qué necesitamos los ciudadanos de este lado y cuáles son las propuestas de ellos, cuáles son nuestras propuestas, y llegar a acuerdos. Yo no veo otra forma. Bien, Luis. Finalmente las estructuras sociales o los movimientos sociales surgen con base en las necesidades que se van presentando. Si uno va ajustándose en el camino. Yo creo que pasamos épocas muy difíciles que hicieron que se despertara la conciencia en relación a la inseguridad, la corrupción ahora y todas estas circunstancias que nos rodean, que no nos facilitan la vida, que nos la estorban y que además no crean las condiciones de prosperidad que queremos. Y entonces no podemos dejar que las cosas sigan funcionando igual, algo tenemos que hacer. Y en función de lo que tenemos que hacer viene esta especie de despertar ciudadano que busca resolver los asuntos que nos competen a todos y no dejárselos nada más al gobierno o no dejárselos a ciertos grupos, sino que salir de nuestra comodidad, que creo que esta es la parte importante, o de nuestra insensibilidad, o de nuestra abulia, o no sé cómo llamarle, esta sensación a veces de que nos hace falta movernos más, y que entonces empiezan a surgir estos grupos. Surgen de manera desorganizada, ciertamente. La sociedad civil no es una sociedad civil organizada que sepa trabajar en equipo. Estamos aprendiendo a madurar como tal, pero tenemos que asumir el poder que tenemos como ciudadanos para resolver los asuntos que nos competen a todos. Si no lo hacemos,
vamos a perder muchísimo esta generación. Pero nos está costando, ¿no, Luis? Nos está costando muchísimo. Porque, bueno, yo lo platicábamos antes de entrar al aire, esta situación que se está dando en relación a la marcha de Vibra México y en relación a la marcha a la que convoca Isabel Miranda de Wallace en la Ciudad de México, está enfrentando a dos agrupaciones que se habían distinguido por ser voz ciudadana y por, además, de tener una influencia importante, de ser escuchados, de tener la posibilidad del acercamiento con las autoridades. Entonces, este enfrentamiento ya entre dos mujeres que son líderes en dos asociaciones, no es un buen augurio, y entonces hay que tratar con pinzas a cada uno de los dirigentes de cada una de las organizaciones y a cada una de sus motivaciones y de sus principios y demás. ¿Cómo se hace, Pati, para no perder esta continuidad, esta homeostasis que se ha logrado hasta el día de hoy entre los grupos ciudadanos, para que esto continúe? La pregunta de los 64,000. Quisiera tener la respuesta, Marcela. No la tengo. Me da cierta tristeza el ver ese enfrentamiento que estamos viendo a nivel nacional, porque como tú dices, eran como nuestro guía y nuestro ejemplo, esas dos grandes asociaciones civiles, eran con las que nosotros decíamos, bueno, sí se puede. Hablábamos también antes de entrar al aire de los protagonismos, el mal de nuestra era, y yo creo que aquí hay mucho de eso, que el ser humano pierde el objetivo por el que estamos peleando. Ahorita nuestro objetivo es un mejor México, y a la hora de perder ese objetivo por un protagonismo, pues vienen estos resquebrajamientos, desgraciadamente. ¿Cómo los vamos a limar o a volver a hacer que sean un movimiento fuerte? No lo sé, pero tenemos que pelear por eso, pelear por no perder los objetivos. Se necesita mucha generosidad, ¿no, Luis? Sí, y se necesita un liderazgo distinto. Y anteriormente el coeficiente intelectual era como marcado así como el que tenía el líder, ¿no? El más inteligente, el que sabía hacer cosas, y era el coeficiente intelectual. Y luego vino la inteligencia emocional, ¿no? Que ahora que es aquel que puede relacionarse y demás. Pero en su mundo, y ese es el problema, necesitamos una inteligencia cultural que nos permita entender, jóvenes, adultos, entender diferentes religiones, diferentes posturas, diferentes ideologías a veces, pero para orientarse a un fin común. Qué difícil es eso, porque los liderazgos terminan siendo liderazgos protagónicos y no liderazgos colaborativos, que es lo que nos hace falta. Y entonces vamos teniendo ciertos... el que lidera es una persona y no un grupo, no un respaldo de mucha gente, vamos a decir, ¿no? A mí me encanta, le platicaba a Pati hace rato, que en la Coparmex hicimos todo un análisis conjunto y una consulta entre todos, y de los 65 centros empresariales que hay en el país, 57 dijimos no vayas a la firma del acuerdo con el presidente, porque está hecho muy rápido, porque no responde realmente, no es profundo, etcétera. Y nuestro líder respondió así, pero es un líder que representa, ¿no?, a un grupo, y no un líder que actúa como por sí mismo o por... Ahí hay un cortocircuito que hay que romper. Por otro lado, sí creo que cuando son posturas y nos falta esa capacidad de escuchar al otro, pues resulta que no las integramos. ¿En qué momento era? ¿Era pelear contra Trump y señalar la unidad de México? ¿O era arreglar también nuestros asuntos internos, que también necesitamos unidad, ¿no? Pero necesitamos resolver también lo interno. Yo creo que hay que trabajar intensamente en resolver nuestros problemas. Pero en ambas vías, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, tienes que caminar por ambas rutas de manera paralela, porque si no arreglas una, la otra también difícilmente la vas a arreglar. Es decir, si no arreglas tus asuntos internos y todos tus señalamientos, por ejemplo, que se hacen de la incapacidad que tenemos de combatir a los criminales y de no ser corruptos y de que no sea el imperio de la impunidad, no podemos ir a argumentar si primero no lo arreglamos desde aquí, ¿no? Miren, en la asociación cívica hemos tenido varias reuniones en el consejo donde nos hemos preguntado ¿qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y la verdad es que estamos construyendo conversaciones que llevan a la acción. Conversaciones con talleres, cursos, lo que sea, que llevan a la acción. Y esa acción no la controlamos.
Nos cuesta mucho trabajo decir, vamos a controlar la acción que están haciendo los líderes que salen de nuestros cursos, de nuestros seminarios, ¿no? Es el despertar ciudadano. Creemos que estamos todavía en una parte de despertar de la ciudadanía y no de una orientación de la acción tan claramente. Ahora, la acción debe de surgir de la necesidad que descubrimos entre todos. Y yo sí pienso, y concuerdo mucho con Pati, necesitamos encontrar qué hacemos por México y para México como un objetivo compartido común, aunque tengamos diferentes vías, pero que podamos no pelearnos entre nosotros, no discutir entre nosotros, sino al contrario, cómo sumamos. Y el gran problema es sumar, ¿no? Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer un breve paréntesis comercial y regresamos. Ya hay participación del auditorio. Comuníquese. Siga con nosotros. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Un programa dedicado al análisis de problemas legales. Una hora de orientación y asesoría jurídica para que resuelvas tus asuntos a toda ley. Este sábado te invitamos a debatir con el tema El juicio oral familiar. Como invitado nos acompañará el doctor Jesús Mendoza. Te esperamos. Porque todos necesitamos actuar apegados a nuestros derechos legales. A toda ley. A toda ley. Conducido por las abogadas Norma Ramírez y Erika Sotomayor. Sábados, 11 de la mañana, a través de Q 91.1 FM. La estación que te escucha. Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre. Tómate la tole, que hay que tomar cosas calientitas. Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C. Si usa estufa o anafre, asegúrese que no se vaya para afuera y tener la casa ventilada. Adiós. Y tápense bien nariz y boca. Sí, ma. Con esos frentes fríos, prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. ¿Te estás rompiendo la cabeza pensando qué estudiar? Acércate al CONALEP y descubre las 48 carreras que tenemos para ti. En 3 años puedes obtener título, cédula como profesional técnico y un certificado de bachillerato que te permitirá continuar tus estudios de nivel superior. La decisión de tu futuro está en tus manos. Visítanos en el CONALEP más cercano o en gov.mx/CONALEP. Orgullosamente CONALEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En la lucha electoral, los villanos haciendo de las suyas. Pero mira quién está en la arena, el superjoven, que viene a apoyarte para que no te engañen los corruptos de siempre. Ellos, tarde o temprano, te van a traicionar. Amigas y amigos, hagamos un cambio en la historia de Coahuila. Ayúdanos a vencer a los políticos de siempre que han traído tanto mal a nuestra gente. Juntos podemos vencer a esos villanos. Partido Joven. Este spot está dirigido a miembros del Partido Joven. Para lograr tu bienestar familiar y que cuentes con un patrimonio, en el PCP gestionamos acciones para que tengas una vivienda digna. Gracias al Partido Campesino Popular, ahora tenemos una mejor calidad de vida con nuestras viviendas. Tú eres parte de esta tierra. Únete a esta nueva revolución. Partido Campesino Popular. PCP. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. ¡Taxi! Lléveme a México. Ana, pásame tu ubicación. Necesito salir de Los Ángeles y llegar a votar a México cuanto antes. Ay, Beto, es por las elecciones, ¿verdad? ¿Por qué no votas desde allá? ¿Se puede? Si eres de Coahuila o el Estado de México y tienes tu credencial para votar vigente, no importa que estés en el extranjero. Este 4 de junio, vota por la gubernatura de tu estado. Regístrate en votoextranjero.mx antes del 15 de marzo de 2017. Estés donde estés, México te llama. Inscríbete y vota. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Soy Miguel Riquelme, precandidato a gobernador. Como alcalde de Torreón,
Cambié las promesas incumplidas por más empleos y así quiero cambiar todo Coahuila. Pero eso no ha sido posible por un sistema injusto que hace que por cada peso que Coahuila da a México, solo nos regresan 35 centavos. Exigiré lo que nos corresponde para crear más empleos, mejor pagados. Soy Miguel Riquelme y para eso quiero ser tu candidato. A Coahuila lo que le corresponde. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PRI del proceso interno para la postulación de candidato a gobernador. Habla Memo Anaya. Llegó el momento de dejar atrás los malos tiempos y empezar una nueva etapa. Somos miles los coahuilenses que amamos a nuestro estado, que tenemos el corazón dispuesto y la valentía para tomar el destino en nuestras manos. Llegó la hora de devolver la grandeza a esta tierra, de mirar al futuro con esperanza, de cambiar las cosas para vivir en paz. Cambiemos juntos, Coahuila. Memo Anaya, precandidato a gobernador de Coahuila. PAN. Publicidad dirigida a militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional. Contextos. Radio Consentido. Continuamos. Nuestra línea telefónica 711-0260. Correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter. Noticieros Grem. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Continuamos en esta mesa de análisis, empoderamiento ciudadano en tiempos de crisis política, económica y social. Nos acompañan en el estudio Patricia Vargas Bryan y Luis Rey Delgado. Y a continuación vamos a escuchar la participación de María Elena Morera, presidenta de Causa Común, que habló precisamente sobre esta marcha que se celebrará el día de mañana, Vibra México. Estamos convocando a que todos salgamos a marchar este domingo en las principales plazas de la República Mexicana. El motivo de la marcha es unirnos en contra de las declaraciones y las primeras acciones que ha emprendido el presidente Trump y por supuesto exigir a nuestro gobierno que tome medidas concretas, que sean claras, que conozcamos todos en torno a las negociaciones que está llevando con el gobierno americano, pero también que tome acciones claras en torno a la desigualdad, a la corrupción y a la impunidad, que es lo que nos hace ser tan vulnerables frente a las declaraciones del señor Trump. Al final es un mismo objetivo. Somos muy vulnerables al ser un país con instituciones tan débiles. Entonces nosotros creemos que nuestro gobierno, no todos los niveles de gobierno, no solamente el gobierno federal, tienen que tomar acciones concretas para tener instituciones más fuertes de seguridad, de justicia. Y al mismo tiempo, pues mostrar al mundo que estamos en contra de las declaraciones y de las acciones xenofóbicas que ha tomado el presidente Trump. Siempre llega a los oídos de los gobernantes, ¿no? De hecho, a los gobernantes no les gustan este tipo de manifestaciones. Entonces, que llegue, va a llegar. El que nos hagan caso, pues va a depender de la fuerza que tengamos en que la gente realmente asuma el que salir a las calles es importante, que demos un ratito de nuestro tiempo a mostrarle al mundo que también podemos manifestar, ¿no? Ha habido manifestaciones en contra de lo que está haciendo el presidente con los migrantes, pues alrededor de todo el mundo. Sin embargo, México, que es uno de los países más golpeados, no se ha manifestado. Entonces, pues creo que por un lado, pues depende mucho de cómo nos manifestemos y por el otro, por supuesto, del seguimiento que los organizadores le demos a la respuesta del gobierno. Esta parte es muy importante porque salir a marchar es una forma de dar un testimonio. No significa que al día siguiente las cosas vayan a cambiar. Entonces, el seguimiento que se le da a este tipo de marchas, pues es muy importante para que en realidad cambien las cosas después de una marcha, porque no es instantáneo. Podemos entrar a la página de Vibra México, que es vibramexico.com.mx. A través de la página ver las demandas que se están haciendo, salir a las calles y manifestarse, pero también creo que los ciudadanos podemos hacer mucho más que eso, ¿no? Si tienes gente en tu casa que te ayuda, pues puedes apoyarlas, subiéndole el sueldo, tratando bien a la gente, no incumpliendo la ley. Entonces yo creo que es un tema de todos los mexicanos, que también es nuestra responsabilidad cambiar las cosas. Y por el otro lado, pues exigir un buen gobierno. Cuando ves que la autoridad está actuando mal, denunciarla, denunciar los abusos a los derechos humanos, denunciar los sobornos,
Entonces, los ciudadanos comunes y corrientes podemos hacer muchísimas cosas que muchas veces por negligencia, por pensar que todo el mundo lo hace mal, pues simplemente todos lo seguimos haciendo mal. Esto lo iniciamos con Mexicanos contra la Corrupción, Transparencia Mexicana, el Centro Espinosa Iglesias, y la convocatoria pues se ha ido armando a través de los días. Es una convocatoria muy corta porque la iniciamos la semana pasada y ya está artículo 19, está la Central Campesina Cardenista, está el Centro de Investigaciones de Docencia Económica, el CIDE, el Colegio de México, el Consejo de la Comunicación, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como te decía, Jalisco Cómo Vamos, Nosotros Hablamos, el Observatorio por los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, además de muchas universidades, como el Tecnológico de Monterrey, UNITEC, la Universidad Panamericana y por supuesto la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues tenemos una convocatoria muy amplia. Ya se están sumando diferentes ciudades, entre las que se encuentran Puebla, Culiacán, Cuernavaca, entre otras. Además, ya nos avisaron que va a haber una manifestación también el mismo día en Londres, en Berlín y en Madrid. Entonces, pues creo que la gente se está animando a participar. Ojalá el domingo nos veamos mucho las caras en los diferentes lugares emblemáticos de México y podamos demostrar que sí podemos salir a manifestarnos, pues en apoyo a nuestros migrantes en Estados Unidos, pero también porque de llevarse a cabo las políticas que ha dicho el presidente Trump, por supuesto que afectarían seriamente nuestra economía y amenazan los derechos y la seguridad de los mexicanos de aquí y de allá. Bien, escuchó usted a María Elena Morera, presidenta de Causa Común, y al respecto pregunta Gerardo de la Torre, ¿dónde va a ser la marcha Viva México aquí en Torreón? Bueno, no se convocó a marcha, pero algunos organismos como Renacer Lagunero y otros organismos están convocando que a las 2 de la tarde estén donde estén se cante el himno nacional. De hecho, la diócesis de Torreón informó que mañana, después de misa de 12, se va a cantar el himno nacional, es la forma como se han unido. También tenemos participación de más radioescuchas a propósito de la pregunta de hoy. ¿Qué opina usted del empoderamiento ciudadano mediante las acciones de los organismos cívicos? Y esto es lo que nos dice Juan Antonio Martínez. Sin lugar a dudas son las minorías las que hacen los cambios. Estas minorías son las que mueven a las masas. Pati Vargas y Luis Rey son de ese tipo de minorías pensantes y actuantes que mueven a la ciudadanía. También se comunica Ramiro y dice: fui a la marcha y me hubiera gustado que invitaran habitantes de Gómez y Lerdo, como en aquella ocasión que también marchamos contra la inseguridad, donde todos fuimos de blanco. Me gustó mucho ver a familias y personas de todas las edades. Me hubiera gustado ver más orden en las personas que tomaron la palabra, pero en general me encantó participar y llevar a mi familia, es lo que nos dice Ramiro. Rosario dice: creo yo que fuimos muchos a la marcha del domingo. Yo lo que siento es que muchos de los asistentes eran de la clase media baja hacia arriba y no se vio gente de la clase baja y muy baja. Creo que debemos poner nuestro esfuerzo en este sector. Por este motivo no estuvo representada toda la comunidad de Torreón. Debemos poner más esfuerzo en la gente de bajos recursos. Por su parte, la señora Sosa dice: ¿por qué la gente no va a las marchas? Somos muchos los inconformes y muy pocos los que participamos, dice la señora Sosa. Y también Everardo Ramos dice: muy bien, muy interesante, yo estuve en la marcha, qué padre, mucho bla bla bla, pero ¿dónde están las acciones? ¿Qué pasará con el pliego petitorio que entregaron y qué respuesta han tenido de las autoridades? Son varios de los comentarios de nuestro radio escucha. No sé si quisieras, Pati, que empezáramos por esto último, claro, del pliego petitorio. Mira, el pliego petitorio se entregó a las autoridades municipales en esta semana pasada y esta semana va apenas a Saltillo para entregarse el lunes a Congreso. ¿Qué sigue? Bueno, sigue de los organizadores, lo que decía ahorita la señora Morera antes, es estar insistiendo en que esas propuestas se cumplan. Darle seguimiento, es un trabajo titánico, es darle seguimiento al Congreso, porque muchas de las propuestas tienen que ver con procesos legislativos que son lentos,
pero tenemos que estar, presionando en ese sentido. Otra de las acciones en las que estamos trabajando es hablar, tener citas con todos los legisladores, tanto los que están actualmente como los que vienen, porque ahorita todos sabemos que estamos en un proceso electoral y va a haber un cambio en el Congreso el año que entra. Empezar a sentarnos a la mesa, platicar con ellos para ver la posibilidad de que estas acciones se cumplan, ver cómo podemos presionar como sociedad civil a que se comprometan los nuevos legisladores y los actuales a empezar a trabajar en estos 9 puntos. Bien. Esto es parte del empoderamiento, es decir, al final la persona se siente fuerte, con mayor poder, para poder decir, gritar, exigir, perseguir, dar seguimiento a las cosas. Pienso que eso es lo importante, es decir, que sintamos que como sociedad tenemos el poder de decirle a nuestros gobernantes qué hacer y qué no nos gusta de lo que hacen. Creo que este es parte de ese proceso. Y si no lo podemos hacer dialogando, a lo mejor vamos a tener que gritar. Pero finalmente es eso. Y si tenemos que hacer marchas para que se escuchen, pues vamos a tener que hacer marchas para que nos escuchen. Finalmente es eso. Cómo lograr que exista una voz que sea escuchada por los gobernantes, ¿no? Y que no se hagan de lado, ¿no? Pero precisamente eso es lo más difícil, ¿no, Luis? Porque ayer platicábamos en este mismo espacio que luego hay recursos que se agotan, ¿no? O sea, ¿cuántas marchas? ¿Cuánta capacidad de convocatoria cada una de ellas? Habrá que ver. Pero hay que buscar otro tipo de opciones, ¿no? Donde el ciudadano también pueda hacer una manifestación o pueda pedir una explicación o pueda demandar una información. O sea, todo lo que significa ser ciudadano, porque un ciudadano no nada más es marchar. Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿ustedes están trabajando en esto? Estamos trabajando, nosotros como Participación Ciudadana 29 estamos trabajando en esa construcción de ciudadanía, así como Luis desde su trinchera. Es haciendo ver a la gente lo que puedes hacer, lo decía la señora Morera ahorita hace rato, no nada más es ir a una marcha, es cumplir con tus obligaciones como ciudadano desde tu casa. Si tienes un empleado, pagar tus impuestos, no dar los famosos moches a un tránsito, por ejemplo. Entonces, es un poquito eso, de ir educando a la gente en su calidad de ciudadano. No nada más es ir a las marchas. Y los organismos que convocamos, que estamos en esto, es darle seguimiento, no cejar, como dices tú, no dejar que ya terminó la marcha, fue un triunfo la marcha y ya se queda. El trabajo duro es el que viene ahorita, es el que tenemos que hacer las asociaciones que nos comprometimos con los ciudadanos, que somos responsables de darle un seguimiento a esas peticiones. ¿Ustedes creen que es el momento en que los políticos tengan un poco más de apertura y digan, pues ahí vienen los ciudadanos, hay que abrirles la puerta y hay que escucharlos? ¿Ustedes lo sienten, lo notan? Mira, sí creo que los políticos y los partidos políticos tienen cierto miedo. Miedo a la honestidad, miedo a una ciudadanía que exija transparencia, sí le tienen miedo. Eso está clarísimo. Cada vez los ciudadanos nos acercamos más a los aspectos que están mal. Antes esto no se hacía. Hay un movimiento realmente fuerte para exigir transparencia, porque el problema de México es la confianza. No confiamos en las instituciones, ¿no? Tenemos un Instituto Nacional Electoral que nos cuesta mucho a todos y quién sabe si se respete nuestro voto todavía, ¿no? Porque no nos genera todavía mucha confianza. Necesitamos buscar que existan las instituciones que cumplan su tarea y cada vez va a haber mayor exigencia. Sí creo que puede haber momentos. Pero esto es como un maratón. Mira, los maratonistas se van preparando y aquel que está preparado termina y llega a la meta. Y va a exigirle mucho. Los que no están preparados, pues se van a quedar en el camino. Yo creo que nuestra comunidad, nuestra sociedad ha ido aprendiendo cada vez, se ha ido entrenando cada vez para tener esta carrera de largo alcance para llegar a la meta, ¿no? Uh-huh. Creo que ahora la comunidad, a lo mejor todavía no estamos para llegar y concluir la meta, llegar a esto, sin embargo, nos hemos preparado y nos estamos preparando y cada vez hay mayor conciencia, mayor participación, mayor claridad de pensamiento para estas cosas. Que seas ciudadano no es un obstáculo para que tengas filias.
para que estés de acuerdo con ciertas ideologías partidistas. ¿Ustedes creen que en el trabajo ciudadano, sobre todo ustedes que están al frente, que lo lideran, deberían de revelar cuál es su filia partidista? Yo pienso que no, Marcela. Pienso que se pierde. En lo personal, cada quien podrá tener la suya, pero como movimiento, como asociación, yo creo que debemos de estar con una línea ahí con los partidos. A fin de cuentas, nuestro reclamo también es a los partidos. Claro. A los partidos políticos y a todo nuestro sistema político. Entonces, el revelar una filia o el inclinarte hacia un partido en específico, pues pierde objetividad. Ahí, con relación a lo que dice Ramiro, sí sería conveniente aclarar que, porque dice, me hubiera gustado que invitaran a habitantes de Gómez y Lerdo. De hecho, la convocatoria fue abierta, no es Frente Ciudadano de La Laguna. Y hubo Gómez Palatinos y Lerdenses, sí, ahí también. Sí, hubo. Es importante aclararlo. Sí hubo, y otra cosa que yo quiero aclarar, Juan, porque dicen que no hubo, la clase social media a baja no asistió, pero no asistió no porque no se le convocó. Hubo convocatorias en todos los medios de comunicación, en radio, en televisión. El que no asistió fue porque no quiso ir. Es precisamente sobre ese punto se comunica Héctor y dice: es entendible que de las clases bajas no hayan asistido a la marcha. Como dice el dicho, andan más preocupados por corretear la chuleta. Es el comentario de Héctor. Ahora bien, con relación a Miguel Crespo escribe el día de hoy en El Siglo de Torreón, en su columna sabatina, hace referencia precisamente a la unidad y hace referencia a la fragilidad. Sí, exacto. Y tiene, si me permiten, voy a leer un pequeño fragmento que me parece muy importante, sobre todo a propósito de lo que se suscitó en esta confrontación verbal entre María Isabel Miranda de Wallace y María Elena Morera, donde habla de la diferencia de estos liderazgos, y yo creo que sí sería conveniente, en esto que titula Unidad y Antagonismo, una reflexión en torno a quien no piensa como yo esté equivocado. Tenemos corte. Bueno, vamos al corte primero. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Aproveche los últimos días de Hogar Digital en Liverpool. Disfrute 10% de descuento en consolas y videojuegos. Por ejemplo, consola PlayStation 4 Slim con juego FIFA 17 de 8,199 a solo 6,929. Además, comience a pagar en mayo de 2017, del 10 al 12 de febrero. Consulte restricciones. CAT 12.8% informativo. Liverpool es parte de mi vida. Un espacio dedicado a la reflexión. Disfruta del encuentro con nuestros antepasados en Diálogos con la Historia. Diálogos con la Historia. Este sábado a las 10 de la mañana te invitamos a dialogar con el tema Heródoto, Hesíodo y Jenofonte. Como invitado nos acompañará Arturo González González, periodista. Te esperamos. Diálogos con la Historia, conducido por el doctor Luis Alberto Vázquez. Sábado, 10 a.m. por Q 91.1 FM, la estación que te escucha. 91.1 FM. Estamos ubicados en Acuña 276 Sur, segundo piso, Torreón, Coahuila, México. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mairán, transmitiendo el espíritu lagunero. Q, la estación que te escucha. Contextos. Radio con sentido. Continuamos. Nuestra línea telefónica 711-0260. Correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter. Noticieros Grem. Continuamos en esta mesa de análisis cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos y nuestros invitados son Patricia Vargas Bryan de PC29, Luis Rey Delgado de varios organismos cívicos y el tema empoderamiento ciudadano en tiempos de crisis política, económica y social. Y bueno, decía de este fragmento de la columna de Miguel Crespo. Actualmente en este México tan dolido hay quienes se sienten con la autoridad intelectual suficiente como para suprimir los derechos políticos a los demás.
está prohibido manifestarse si no se piensa lo mismo que ellos, y si alguien opina o actúa de manera distinta a lo que ellos creen, se aplica un juicio sumario diferente. Para ellos es sinónimo de equivocado. Si en México vamos a tardar más en generar una unidad sólida, no solo es por culpa del gobierno que nos quiere divididos, es sobre todo porque algunos se siguen asumiendo de la manera más soberbia posible como el único factor de unidad que tiene validez. Se sienten inteligencias superiores, pero en el fondo son los más ignorantes y por tanto los más dañinos. Y mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo superar eso? Pati. Sí. Luis, bueno. Mira, qué difícil pregunta, porque hace rato comentábamos cómo tiene que haber, cuando hay competencia siempre uno pierde. Y en esta competencia, esta así considerada culturalmente, es que siempre alguien va a perder. ¿Cómo superar esto de tal manera que este asunto colectivo sea que el que pierda también gane y que la competencia sea una construcción de todos? Yo creo que la competencia es sana, vale la pena, y todos estamos de acuerdo en que se compite en el trabajo, se compite en el deporte, se compite en lo social, y es buena la competencia. Yo quiero competir con PC29 y que la asociación cívica compita con PC29 y que tengamos una competencia sana, pero juntos, ¿no? No que pierda alguien, ¿no? O que en momentos uno se sienta que está haciendo mejor las cosas que el otro, ¿no? Aquí la idea es cómo no ser una competencia que destruya, sino una competencia que construya. Y qué difícil. Y esto se necesita muchísima madurez. Yo me refería un poco a la inteligencia cultural que tiene que ver con esto. ¿Cómo lograr que la otra persona que es diferente a mí, que piensa diferente de mí y que además tiene una ideología distinta o una religión distinta incluso, podamos construir juntos, ¿no? Compitiendo además. Esto se me hace interesante. Voy a referirme otra vez al maratón porque resulta que tengo en mi experiencia muchísimas personas que compiten en el maratón y que he platicado con ellas y hemos hecho grupos de enfoque, focus group con ellos. Resulta que cuando van compitiendo uno quiere ganarle al otro, sin embargo el otro quiere que el otro llegue, aunque le quiere ganar, ¿no? Hay una sensación solidaria en la competencia. Híjole, esto es madurez, y es madurez social. Y esto lo aprendes en la familia. Tú compites con tu hermano, pero no porque compitas con tu hermano pierde. No sé si me explico. Sí, pero ahí lo que están metidos son un sentido de competencia muy leal, muy, o sea, que no tiene discusión. Acá en este otro rubro, lo que está metido es el dinero y el poder. ¿Sabes cuál es el problema, Marcela? Volvemos a lo mismo. No hay objetivo, no hay un objetivo en común. Si tuviéramos un objetivo en común, ¿qué importa lo que decía Luis hace rato? No importan los caminos, todos tenemos caminos diferentes y formas diferentes, pero si tenemos un objetivo en común, que en este momento es México, bueno, tenemos que respetar los caminos del otro con el fin de llegar al objetivo que tenemos. Pero está visto, Pati, la historia de la política en nuestro país así lo marca, que realmente a los políticos lo que le interesa, y voy a generalizar, porque habrá honrosísimas excepciones, es el dinero, es el poder. El poder, más que el dinero, sí. Hombre, uno sin el otro, bueno, no se entiende en este país. Así es. Entonces, creo que sí es muy importante que empecemos a empujar, que se legisle, ¿sí? Y que haya menos recursos como bolsa, sino que haya más sentido patrio como acicate, como motivante para la acción. Claro, aquí estamos viendo que el objetivo de la clase política es dinero y poder. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de los ciudadanos, de la otra contraparte? Pues tendría que ser lo que hemos dicho, México. Entonces, en ese sentido, pujar para que esa clase política que va tras el dinero y el poder no sea tal, o sea, no sea tan absurdo como ha sido y tan burdo como ha sido. Pero si esa clase política te lleva contra las cuerdas y te lleva a que estés centrado en sobrevivir, ¿cómo participas como ciudadano? Es parte de una estrategia, pienso yo. Yo sí creo que ahí hay que romper este círculo nefasto, ¿no? Perverso. Porque necesitamos... Yo me pregunto, yo me peleo con mi mujer, vamos a poner, porque tenemos el objetivo común de educación de nuestros hijos, ¿no? Y me peleo con ella porque yo quiero que vaya a tal colegio, ella quiere que vaya al otro, queremos hacer las vacaciones de esto, y son pleitos fuertes.
pero finalmente los dos tenemos el mismo objetivo. Esta es la gran diferencia. Y podemos tener una competencia feroz, pero buscando el mismo objetivo. Y a veces yo pierdo y a veces ella gana, la mayoría de las veces, ¿no? Pero finalmente es eso. ¿Cómo le hacemos para tener un mismo objetivo y que nos peleemos? Lo mismo sucede en un trabajo. Si tenemos un objetivo muy claro en el trabajo, yo me puedo pelear con mi jefe, ¿no? Sí. Pero finalmente podemos, porque estamos buscando el mismo objetivo, y la competencia que tenemos es muy sana, precisamente porque nos lleva al otro nivel. No, nos salimos de este nivel de confort, de comodidad. Y brincamos, y eso implica madurez, y tener un objetivo. Yo creo que ahí es lo importante. Lo que debería ser precisamente en la clase política gobernante, ¿verdad? Qué bueno que haya partidos políticos, pero ojalá todos fueran por el mismo objetivo, que es México, y no sus intereses. Tenemos más participación del auditorio. Nos dice Jorge Fernando Canale Fernández: felicidades por la marcha, fue todo un éxito, gracias. Ignacio Chávez: el empoderamiento ciudadano será cuando estos movimientos tomen el poder, porque los políticos solo nos dan bolita como siempre. Creo que las personas que son los líderes del movimiento deben formar una candidatura ciudadana conformada por gente muy valiosa que hay en Torreón. De lo contrario, los políticos corruptos seguirán haciendo lo que quieren, dice Ignacio Chávez. ¿Qué opinan al respecto? La gran tentación, ¿no? Déjame decirte que a mí, yo he pensado y he soñado en alguna ocasión en me voy a postular, ¿no? Y voy a buscar la manera de, como una especie de sueño. O pesadilla, Luis. O pesadilla. Pero finalmente es cómo lograr que cada quien desde su trinchera, porque lo que estamos haciendo es exigirle al otro que cumpla su tarea como debe de hacerlo. Una candidatura ciudadana, pues puede ser la solución en algunos casos, ¿no? Sin embargo, también entras a un sistema que tiene sus reglas y un modelo, ¿no? Donde otra vez hay un juez que te dice que alguien pierde y que alguien gana, ¿no? Entonces, entrar en ese juego político, a lo mejor hay que cambiar el modelo, ¿no? No sé. Pero bueno, finalmente yo sí creo que el papel que nos corresponde a cada persona, a cada ciudadano, tiene que ser el que está desde su propia trinchera, ¿no? Como lo decimos. Y bueno, creo que desde ahí podemos construir todos. Sí creo que surjan candidaturas ciudadanas. Tenemos excelentes personas en la comunidad que pueden hacerlo, y que creo que llegará su momento en que esto tenga que suceder, si es que no se mueve. Valiosísimos, como el de Pedro Kumamoto, que a mí me encanta lo que está proponiendo, de quitarle dinero a los partidos. Claro. A ver si es cierto. Sí, a ver si voto por peso. Si aman tanto a su partido y están dispuestos a hacer tanto. Tiene que ver con las reglas del juego en una competencia sana. Claro. Bien, la señora Mireles dice: pedir a las personas que gusten participar, nos reunamos de preferencia en la Plaza Mayor y ahí cantemos el himno nacional, a propósito de Vibra México. Y también tenemos esta pregunta que hace Alfredo Hernández. Muy bien, el tema de empoderamiento ciudadano, pero yo les pregunto a los invitados: ¿cómo lograr ese empoderamiento ciudadano? Bueno, yo creo que la raíz de un empoderamiento ciudadano viene en la educación, Juan. La educación viene desde la casa. En qué es ser ciudadano, qué implica ser ciudadano, y a qué tanto estoy dispuesto yo, desde mi trinchera, como decía Luis, de ciudadano, presionar a la clase política para que haga bien su tarea. Si nos unimos, los ciudadanos somos más que la clase política, en número, si nos ponemos en esas bases, somos muchísimo más. Si todos asumimos nuestro papel real como ciudadanos y desde nuestra trinchera empezamos a trabajar en ese sentido, yo creo que vamos a poder lograr cosas muy buenas. Los gobiernos cada vez están más acotados por presiones internacionales, si quieres, por modas, por la época actual, por lo que quieras. Hay un sistema nacional anticorrupción ahorita, hay un sistema de transparencia, hay un sistema Infomex que te da información. Bueno, todos esos instrumentos tenemos que aprender a utilizarlos los ciudadanos para beneficio de nosotros y terminar con el objetivo final, que es una mejor forma de vida de todos los ciudadanos, de todos los que vivimos en este país. Excelente. Luis. A mí me gustan los encuentros.
las conversaciones, la independencia se hizo con conversaciones, o sea, estaban conversando grupos y empezaron a organizarse estas conversaciones que llevaron a la acción, precisamente. Estoy de acuerdo, hay que, desde el principio en la familia debemos de aprender a ser buenos ciudadanos, y ahí está la raíz de muchos de nuestros problemas. Hay que regresar a una educación más intensa. Y hoy por hoy buscar que los lugares de encuentro sean conversaciones donde platiquemos esto, qué podemos hacer, cómo vemos el tema, ¿no? A mí me da tristeza, a veces fui a dar una vuelta por la avenida Morelos, y me dio tristeza ver muchachos que nada más se van a saludar, hola, hola, y las conversaciones, ¿dónde están? Y el arte y la cultura, y faltan muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar ese lugar para hacer los lugares de conversación, no nada más de paseo y de superficialidad, ¿no? Y sin embargo, por ahí pude ver jóvenes reunidos conversando asuntos políticos. Y pude ver grupos de otros jóvenes que estaban platicando y que estaban ahí, se reunieron porque estaban platicando lo que iban a hacer al día siguiente en el ejido fulano, que estaban organizándose para llevar despensas, ¿no? Que ahí esos lugares son de conversación. Hay que conversar estos temas, informarse. Creo que esto es importante, ¿no? Pues ahí está la respuesta, cómo empoderar a la ciudadanía. Usted, amigo Radio Escucha, tiene la última palabra. Patricia Vargas Bryan, Luis Rey Delgado, muchas gracias por su presencia en esta mesa de análisis. Marcela, muchas gracias. Un placer, un honor. Gracias. Vamos.